Soy Santiago León Lucas. Nací en tierra de lobos, de majadas y corralas, humildes y pastoriles, de estirpes recias y bravas. Me mecieron en la cuna entre colchones de lana, al ritmo de filandeiras que los copos estiraban. Cantaban jarchas moriscas, dándole al uso que hilaba, mientras yo me estremecía entre tanta serenata. Junto a la hoguera sentados, zagales y pastores contaban las hazañas de mastines en las noches de majada. Por los valles pasturaban vacas de raza listana, adornadas con esquilas que de los suellos colgaban. Por solanas y umbrías, balidos y cencerros sonaban. Eran cabras y ovejas que en esta tierra cantaban. Soy Elisa Otero Rozas. Hice mi tesis doctoral sobre los servicios ecosistémicos asociados a los paisajes que mantiene la transhumancia, y a partir de ahí he seguido trabajando en proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales, en sistemas ganaderos. Además, participo de manera activista en espacios como la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, he colaborado con Ganaderas en Red y también colaboro habitualmente con Ecologistas en Acción. Soy Pablo Manzano, trabajo para el Basque Center for Climate Change, BC3. Soy investigador Iker Basque y bueno, tengo experiencia internacional trabajando para la FAO y para UICN desde Roma y desde Nairobi, respectivamente, en sistemas pastoriles a nivel mundial. La ganadería extensiva es una forma de gestión de los recursos naturales para la producción de alimentos muy acoplada a la disponibilidad de recursos en cada ecosistema en cada momento. De hecho, es una práctica que se ha desarrollado en todo el planeta, en distintas zonas, y que suele estar o bien acoplada a la agricultura, para la que contribuye a la recuperación de la fertilidad del suelo y el aprovechamiento de lo que de otra manera serían residuos, o bien a zonas en las que no se podría producir alimentos mediante la agricultura, ya sean, por ejemplo, pues zonas de alta montaña o de montaña, o bien sistemas forestales, silvopastorales. Bueno, la ganadería extensiva y el pastoreo, sobre todo el pastoreo móvil, se valora muy positivamente en términos ambientales. La razón principal es porque imita muy eficientemente el efecto que en los ecosistemas tienen los grandes herbívoros silvestres. Y bueno, pues los grandes herbívoros silvestres han sido una fuerza motriz, una fuerza escultora de los ecosistemas durante los últimos 12, 15 millones de años, aunque ahora ya no seamos capaces de verlos, salvo si nos vamos a África o al sur de Asia, porque hemos extinguido a la mayoría de ellos en los últimos miles de años. Desde los últimos 40.000 años en Europa a los últimos 12.000 años en el continente americano. Eh, pero es ahí donde vemos la gran funcionalidad del manejo tradicional del ganado, sobre todo, ya digo que con movilidad, ¿no? Por una parte, porque se consigue un gran aprovechamiento de la biomasa y de hecho se consigue también una gran productividad, y así se evitan incendios forestales, se dispersan cantidad de semillas, se potencian las poblaciones de polinizadores, porque además ese tiempo de herbivoría se ajusta a los ritmos naturales de las plantas y, por ejemplo, está demostrado que en las cañadas reales, utilizándose cuando se utilizan en el tránsito de la transhumancia, son grandes reservorios de polinizadores. Y yo creo que ahora es particularmente relevante esto cuando vemos esta crisis de grandes incendios que tenemos, ¿no? Pero una cosa que se entiende particularmente mal son los niveles naturales de herbívoros. Como ya no vemos grandes cantidades de herbívoros en el ecosistema, salvo ya digo que te pagues un viaje a África, no te das cuenta de hasta qué punto los paisajes naturales, sobre todo en zonas llanas,
son mucho más abiertos de lo que pensamos y se pueden parecer a una sabana de forma natural. Es decir, que interpretamos como culturales unos paisajes que son bastante naturales, aunque dada la falta de herbívoros silvestres, ahora mismo la mantiene la mano del hombre. Y esto realmente explica esa importancia de la ganadería extensiva. En la literatura científica están ya bien documentados y cuantificados los distintos servicios ambientales o beneficios que los ecosistemas asociados al pastoreo y a la ganadería extensiva generan para la sociedad, para las personas, para nuestra calidad de vida. Últimamente el más mencionado, por desgracia, es la prevención de incendios, dado que estamos viendo cómo, por un lado, el cambio climático y por otro lado, el abandono de la gestión sobre todo de los montes por parte de la ganadería extensiva, están incrementando tanto la extensión de los incendios cuando suceden como la frecuencia de aparición de los mismos. Entonces, son ya cada vez más las administraciones públicas que incorporan pagos por servicios ambientales o directamente rebaños o pastores municipales para gestionar la prevención de incendios, ¿no? El control de esa biomasa que de otra manera es combustible. Otro ejemplo muy evidente de los servicios ecosistémicos que genera la ganadería extensiva es el de la recuperación de la fertilidad del suelo. La agricultura en las últimas décadas también se ha ido industrializando, intensificando y requiriendo cada vez más de insumos externos, de abonos sobre todo, pues a base de nitrógeno, fósforo, potasio y otros productos, y esto en realidad es fácilmente sustituible a escala efectivamente pues local, ¿no? Por la interacción y el reacoplamiento entre la ganadería y la agricultura. Otros servicios ecosistémicos asociados a la ganadería extensiva son la conservación de la biodiversidad, por ejemplo. De hecho, los pastizales se encuentran entre los sistemas más biodiversos del mundo, o la conectividad entre paisajes que cumplen, por ejemplo, las vías pecuarias asociadas a los movimientos de ganado, como la transhumancia o la transterminancia. La conservación también de la agrobiodiversidad, las razas ganaderas, igual que las variedades agrícolas, tienen un valor fundamental para la adaptación a los cambios ambientales, como el cambio climático. Del mismo modo que también los movimientos de ganado y la movilidad, que es una estrategia adaptativa, también contribuye precisamente a la dispersión de las semillas de las plantas silvestres, de manera que también facilita la adaptación a cambios ambientales. Los peñascales erguidos, notarios del abandono, cuántas historias vividas, cuánta hierba pasturada, mayorales de otros tiempos que a su sombra descansaban, contando historias vividas por veredas y cañadas, estirpe de sabios hombres y mujeres con redaños que se pasaban las noches custodiando la majada, fieles como su perro, como su historia contada, como los soles habidos, como los fríos pasados. Con el pasar de los tiempos el trashumar se abandona y es el silencio el guardián de peñascales y lomas. Otra batalla perdida por esta tierra callada que el olvido ha conseguido que la llamen hoy vaciada. Dentro de lo que es la tradición y la cultura pastoril, existe un dicho que dice que aquel que moja seca. Por lo tanto,
no hace falta gastar energías para secar. Y de ahí a la forma en que hemos convertido nuestra manera de vivir y de alimentarnos, hay un largo trecho en el cual hemos dejado por el camino aquella manera de aprovechar los recursos naturales por los animales, y una vez de que estos los transformaban, también hemos olvidado, con tanto despilfarro, aprovechar bien las carnes, las leches y los cueros, porque hemos vivido o estamos viviendo en la época de la abundancia, de la opulencia, mejor dicho, y del despilfarro. Y no nos damos cuenta que los recursos son limitados y no hacemos buen uso de ellos. Tampoco hacemos buen uso de aquello que la naturaleza todos los años crea exponencialmente, que son esos pastos que transforman los herbívoros, y por una multitud de causas esto ha ido decreciendo de tal hecho de que estamos probablemente ante los últimos pastores de extensivo. Y sin embargo, estamos aumentando el número de producir carnes de una manera intensiva en macrogranjas, olvidándonos de que fueron aquellas pequeñas explotaciones y pequeñas ganaderías las que nos alimentaron, las que aprovechaban los recursos naturales, las que guardaban un equilibrio entre los ecosistemas, que fertilizaban el campo, que esparcían semillas. Y estas concentraciones masivas lo único que hacen es devorar alimentos que cuesta mucho producirlos y dejando residuos que lo único que hacen es degradar la tierra. Sería conveniente volver a aquellas prácticas si queremos que este planeta tenga un futuro mejor. Es importante distinguir sistemas de producción ganadera porque, bueno, normalmente se contrapone la ganadería industrial a la ganadería extensiva, aunque hay muchos grises entre medias, pasando, y uno de ellos es fundamental, por la ganadería intensiva ligada al territorio, que pueden ser los prados de siega. Pero en general, para analizar sus impactos ambientales, tenemos que tener en cuenta la densidad. Y cuando tenemos muchos animales en un espacio muy reducido, pues ahí vamos a tener un montón de problemas, ¿no? La orina, el estiércol se vuelven un problema, generador de purines, generador de gases de efecto invernadero, sobre todo óxido nitroso, precisamente porque tenemos demasiado en muy poco espacio. Sin embargo, cuando esta densidad baja, es todo lo contrario, es un gran beneficio y es un proceso fundamental en la fertilidad del campo y en los ecosistemas, que es precisamente lo que aporta la ganadería extensiva. Entonces, es esto lo que no se entiende muy bien por parte de los periodistas o del público en general a menudo, que cuando tenemos una baja densidad de ganado es un aporte de fertilidad fundamental en términos de nutrientes del suelo, en términos de semillas, mientras que cuando tenemos una instalación industrial, que no tiene por qué ser una macrogranja de cerdos, de medio millón de cerdos, sino que también se puede trazar en la evolución que puede tener el vacuno o el caprino de leche, pues ya vamos a tener problemas de contaminación de aguas y de contaminación de suelos por esa densidad de, de purines, básicamente, que es la orina mezclada con el estiércol. Bueno, también, por ejemplo, las granjas de pollos intensivas o industriales tienen problemas de contaminación de amonio y de amoníaco. Entonces sería fundamental enseñarle a la gente que normalmente no se les da bien, no se nos da bien como seres humanos entrar en la complejidad de las cosas, pero sería bueno hablar más de esa complejidad de los sistemas ganaderos y de ver que, bueno, hay algunos que, sobre todo los de baja densidad, son fundamentalmente beneficiosos para el medio ambiente, con prácticas menores,
mejores y peores, pero fundamentalmente beneficiosos, y otros que hagamos lo que hagamos, bueno, pues siempre van a ser un problema por esa elevada cantidad de animales, igual que también la elevada cantidad de gente es un problema, ¿no? Ahí vemos los problemas de contaminación de aguas fecales por ciudades. Por desgracia, en las últimas décadas se está incrementando mucho y muy rápidamente el consumo de productos de origen animal, sobre todo en determinadas zonas del planeta, ¿no? El norte global, los centros y los países que se están desarrollando más rápidamente, como China. Esto ha conllevado una industrialización del sistema de producción ganadero, que ha ido relegando a un papel más residual la ganadería extensiva y en cambio incrementando la presencia de ganadería industrial, de lo que se han llamado macrogranjas, pero en realidad son, bueno, pues fábricas de productos de origen animal, de carne o de lácteos. Las consecuencias que este modelo de producción ganadera industrializada y globalizada tiene sobre la naturaleza son enormes y algunas de las más importantes precisamente tienen que ver con la contaminación por nitratos muy concentrada asociada a los purines, ¿no? A los restos de las heces y la orina del ganado. La ganadería extensiva, en cambio, no tiene este problema asociado porque el tipo de las deyecciones, digamos, se van distribuyendo por el campo a medida que avanzan y no están, o que pastan y no están tan concentradas en un mismo lugar. Además, tampoco hay el problema de la contaminación por antibióticos o por otros medicamentos, ya que los animales que pastan al aire libre tienen menos problemas de salud y por lo tanto requieren de menos tratamientos médicos. También otro trabajo de investigación relativamente reciente probó cómo la ganadería extensiva contribuía a producir menos gases de efecto invernadero, incluso a reducir los gases de efecto invernadero, porque interacciona con las aves carroñeras. Dejar las carcasas de los animales del ganado muerto en el campo facilita la alimentación de las aves carroñeras, que han llegado a estar en bastante peligro de extinción en el caso de algunas especies en España, por ejemplo, y evita el tener que desplazar camiones a recoger esas carcasas, llevarlas a incineradoras, la energía y las emisiones también asociadas a dicho tratamiento de los residuos. Hay varias formas en que la ganadería extensiva contribuye a evitar el desperdicio alimentario. A nadie se le escapa posiblemente como tradicionalmente a los cerdos que se crían en casa o a las gallinas y los pollos se les dan de comer los restos de la comida del hogar. Este es un ejemplo muy claro y tradicional. Pero a otra escala también era frecuente, cada vez menos, por desgracia, el aportarle pues, los restos de podas o restos de la huerta al ganado. De otra manera también se da en el caso de la cooperación entre la ganadería y la agricultura en el cereal. No es raro ver rebaños de ovejas, sobre todo, pastando en barbechos y rastrojos de estepas cerealistas. De esta forma, por un lado, se aprovecha el residuo de la cosecha de cereal y por otro lado se contribuye a aportar parte de la materia orgánica que se ha transformado en fertilidad y de ahí en la cosecha. A ver, sobre la productividad de los sistemas extensivos, se ha hecho mucho hincapié en el valor añadido que tienen y es cierto que, bueno, tienen una mayor calidad, tienen unos valores culturales, organolépticos que incrementan el valor añadido. Pero algo que se suele ver poco y que realmente hay evidencia para afirmarlo, es que estos sistemas tradicionales móviles son muy productivos al aprovechar la productividad vegetal allí donde se produce
y además al tener mejores condiciones para los animales, que por ejemplo cuando trashuman pues no pasan calor en verano, no pasan frío en invierno y se observa, bueno, pues una mayor longevidad de los animales, mayor tasa de parto, etcétera. Entonces, al final, a resultas de eso y a resultas precisamente de imitar los ecosistemas naturales, que cuando son de herbívoros migratorios también tienen mayores números poblacionales, pues tenemos una mayor productividad. Y esto es un factor importante porque muchas veces se achaca a la ganadería extensiva que, bueno, que sí, que vale, que está muy bien, que provee de grandes beneficios ambientales, pero que no puede alimentar a la gente. Y eso yo creo que es un argumento falso, primero porque la ganadería extensiva móvil, la transhumancia o el nomadismo es mucho más productivo de lo que nos imaginamos, ¿no? Y además, porque en el fondo es una falacia decir, bueno, como no puede cumplir con la demanda actual, pues la descartamos. Todo lo que sirva para cubrir parte de la demanda actual ya es un avance. Y si, bueno, si hay que reducir parte de la demanda actual, pero luego cubrir parte de la demanda actual con, con explotaciones sostenibles o con un manejo sostenible del ganado, pues es algo válido. Pero además, si nos fijamos en lo que está pasando en los ecosistemas, a nivel europeo, a nivel de Norteamérica y en general de la mayoría de países desarrollados, vemos que la falta de herbivoría está causando grandes problemas. Lo vemos en los incendios forestales, pero también hay otros procesos de pérdida de biodiversidad y de, por ejemplo, la crisis de polinizadores que reflejan esa falta de un proceso fundamental en los ecosistemas. Entonces, bueno, por qué prescindir de eso, ¿no? ¿Por qué defender dietas veganas cuando en realidad el acabar totalmente con la ganadería y el no separar las producciones sostenibles de las insostenibles provocaría un ahondamiento de la crisis ecológica? Y si queremos que aquellas prácticas vuelvan, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el trabajo que realiza el pastor, no menospreciarlo, ignorándolo y sobre todo teniendo en cuenta que aquellas o aquellos productos de la ganadería extensiva son totalmente diferentes a los producidos en macrogranjas. Y para ello, aparte de dar justicia y dignidad al pastor, habría que potenciar el consumo de sus productos. O, de otra manera, dicho, la PAC, la Política Agrícola Común, tenía que hacer una excepción con todos esos pastores, cabreros y vaqueros que están produciendo con respeto a la tierra, dándole más ayudas para que continúe su labor, que no solamente la de producción de alimentos de buena calidad, sino es el bien que genera en la naturaleza con su limpieza, con sus desbroces, evitando incendios y manteniendo una biodiversidad más amplia y una cultura y una tradición que durante 3/4 partes de la humanidad fue la que existió, pues el hombre seguía los rebaños buscando los buenos pastos y era de lo que se alimentaba. Somos hijos de la escarcha, de la lluvia, del rocío, de los soles, de los vientos, del desapacible temporal. Somos los que escribimos la historia sobre surcos bien trazados. Somos las rejas gastadas de tanto cultivar. Somos los que sembramos semillas, los que cuidamos la tierra,
los que desbrozamos el bosque, los que limpiamos el manantial. Somos los que apacentamos rebaños, los que llevamos en las alforjas cántaros de cantares, pucheros de leche y miel. Somos los ignorados, los despreciados, los olvidados. Somos los que tenemos el pan. En mi opinión, hay dos retos fundamentales que no son los únicos que enfrenta ahora mismo la ganadería extensiva en España. El primero de ellos es la dificultad para competir en precios en un mercado que no diferencia entre modelos productivos con los productos de origen industrial. Tenemos un problema de trazabilidad, un problema de diferenciación en el que las consumidoras no cuentan con la información suficiente sobre las externalidades sociales y ambientales, positivas y negativas, que hay detrás de el filete que va a comprar en la carnicería o en el supermercado o el queso. Necesitamos una diferenciación de los productos a partir de la cual haya una campaña de sensibilización, en primer lugar, para la reducción del consumo de productos de origen animal, sobre todo carne, que está ahora mismo muy por encima de lo recomendado por las autoridades sanitarias y por encima de lo que el planeta puede sostener. Y por otro lado, una transformación del consumo desde la cantidad a la calidad y asociado a producciones de cercanía, producciones de extensivo, consumo también de temporada y bueno, pues reacoplamiento a los recursos naturales que se dispongan en cada territorio. El segundo de los retos fundamentales que enfrenta ahora mismo la ganadería extensiva, en mi opinión, es la falta de relevo generacional, que tiene evidentemente mucho que ver con la falta de rentabilidad, pero también con una escasa valoración sociocultural del trabajo de la figura del pastor o pastora. Durante décadas se ha ninguneado y se ha denostado la figura del campesinado en España, tanto en la agricultura como en la ganadería, de tal manera que generaciones anteriores han intentado o han contribuido a comunicar o a transmitir a sus descendientes que no es un trabajo digno. Esto es un problema que efectivamente se ha percibido ya hace tiempo también y de ahí que hayan surgido numerosas escuelas de pastores a lo largo del territorio que están trabajando de forma muy interesante con jóvenes, mujeres y hombres, tanto de origen de familias ganaderas como de otros orígenes, muchos de ellos urbanos, por ejemplo, incluso con otros estudios o formaciones previas que muestran interés por incorporarse. El problema que encuentran las personas jóvenes que quieren incorporarse a la ganadería es en gran medida la necesidad de una inversión fuerte con la que no se suele contar precisamente en edades tempranas de la vida y la dificultad en muchas zonas de acceso a tierras, o bien porque lo mismo en los mercados compiten con otros usos que ahora mismo pagan más dinero, o bien por dinámicas socioculturales locales, o bien porque la tierra es muy grande y por lo tanto muy cara. Bueno, por distintas motivaciones que son diferentes también en distintas zonas del territorio. La falta de rentabilidad de los productos agroganaderos, unido a la carencia de servicios que hay en el medio rural, han hecho un desierto demográfico del mismo y por lo tanto la carencia total, pero total, de gestión del territorio. Eso nos llevará a enormes incendios que destruirán hábitats, floras, faunas y sobre todo
a la incorporación de jóvenes para coger el testigo y seguir produciendo alimentos. La prepotencia nos ha llevado a pensar que con una tarjeta de plástico se compra todo. Pero las hambrunas que vendrán, si no se toman medidas drásticas para evitarlo, nos harán despertar de un sueño totalmente equivocado de que es mentira. Cuando los productos escaseen, cuando no existan, con una tarjeta de plástico no se puede comprar, porque aquello que no existe no tiene precio. Y cuando hablamos de hambrunas, estamos hablando de carencia de soberanía alimentaria. Y entre los problemas que acarrea el cambio climático, una de las maneras de afrontarlo sería la conservación de las razas autóctonas, que son las más adaptadas al territorio y a aprovechar los recursos naturales. Y nos evitaríamos la importación de millones y millones de toneladas de productos transgénicos de otros países. Hay que potenciar lo local, el consumo local. No se puede traer una naranja de Sudáfrica y tirarla de Valencia. O no se puede traer un cordero de Nueva Zelanda a 20.000 kilómetros. A 20.000 kilómetros. Para consumirlo aquí en detrimento de las producciones locales. Hace falta rigor, seriedad y sobre todo alguien que piense más allá de salir de hoy para mañana. Al final, para facilitar la práctica de la ganadería extensiva, no solo en España, sino a nivel mundial, es fundamental facilitar el acceso a los servicios. Hablaba antes de la transhumancia. Bueno, pues la transhumancia, obviamente no podemos pretender que se siga practicando como se practicaba hace un siglo o 2 siglos, con gente básicamente malviviendo. En realidad es una oportunidad no solo para la ganadería en sí, sino para toda la sociedad el, por ejemplo, dotar a las cañadas reales y a las vías pecuarias en general de descansaderos con zonas de refugio, tipo el Camino de Santiago. Si imaginamos el Camino de Santiago multiplicado por 100, eso es lo que se podría hacer con la red de vías pecuarias. Pero luego también hay un tema de provisión de servicios al medio rural. Normalmente la ganadería extensiva, por lógica económica, se concentra en zonas despobladas, de baja densidad de población, y si la perdemos, perdemos esos servicios. Por ejemplo, cuando vas por el outback australiano de excursión, ¿no?, y alquilas un coche, te dicen que lleves agua para 3 o 4 días, porque si se te rompe el coche, podrían pasar ese tiempo sin que alguien pase por la carretera para ayudarte. Eso es un reflejo de los problemas de un sitio despoblado que pierde servicios fundamentales, por no hablar ya de seguridad, o incluso hay gente que se mete en temas de soberanía, ¿no? Entonces, para tener un territorio operativo desde un punto de vista social es fundamental tener gente viviendo en él, y la ganadería extensiva es la opción más razonable para esas zonas de producción agraria más marginal, pero que al final son las más extensas de prácticamente todos los países. Esto incluye educación, que puede ser educación adaptada, finanzas. Ya vemos los problemas que hay ahora en el campo, incluso para sacar efectivo en los pueblos pequeños, y por supuesto sanidad. Bueno, y añadiría también ahora con la fibra óptica, ¿no? Pero parece que con los fondos de nueva generación se están poniendo en ello.
Mientras haya un pastor, habrá una corrala, habrá una majada y habrá una hoguera encendida. Mientras haya un pastor, habrá un guardián de los campos, un desbrozador de caminos, un sabio en las veredas y una fuente limpia. Mientras haya un pastor, habrá un soñador, un contador de historias y un almanaque de recuerdos. Mientras haya un pastor, existirá la armonía, los matices, los olores, los sabores y los panes horneados. Mientras haya un pastor, seguirán vivas las tradiciones, esas que desde el albor de los tiempos han sembrado la armonía. En cuanto a las problemáticas sociales, se añade también la invisibilidad histórica en muchas zonas, no en todas, es verdad, del papel de las mujeres en la ganadería extensiva. Como productoras, como ganaderas, como pastoras, como transformadoras, como sustentadoras de las familias ganaderas, de una cantidad tremenda de formas diferentes, las mujeres han sido y son sustento y motor de la ganadería extensiva en España, pero sus papeles no se han reconocido, visibilizado, valorizado y, por desgracia, tampoco remunerado prácticamente nunca. Como digo, hay excepciones, por ejemplo, en Galicia o en la cornisa cantábrica asociada a la ganadería de vacuno, pero lo más habitual es que, por desgracia, el trabajo de las mujeres en la ganadería extensiva, como en muchos otros casos, y por supuesto el de la reproducción de la vida y los cuidados en las familias ganaderas y en el mundo rural, no se ha visto reconocido, lo cual no incentiva a que las mujeres jóvenes quieran ni quedarse en el mundo rural ni incorporarse a la ganadería, en parte porque, de hecho, esas mujeres también, esas madres, no querían esa vida para sus hijas, ¿no? Con lo cual hay este problema añadido a la falta de relevo generacional. También es cierto, además, que sí que cada vez más se está empezando a reconocer, hay colectivos como Ganaderas en Red o Ramaderes de Cataluña que están reivindicando y visibilizando ese papel, y cada vez también las escuelas de pastores incorporan más mujeres y, de hecho, históricamente también ha sido así, pero cada vez más son las que están incorporando innovaciones tanto en la producción, en la gestión de pastos, como en las estrategias de transformación o comercialización de los alimentos. El tema de la mujer rural es, y en concreto de la mujer dedicada al pastoreo, es también un tema muy interesante porque explica mucha parte de la crisis que vive el pastoreo en Europa en general y en España en particular en este momento. La falta de empoderamiento femenino durante los años 50, 60 y 70 en el espacio rural hizo que hubiera una migración masiva, sobre todo o digamos diferencialmente de mujeres hacia las ciudades. Y es interesante porque eso se ve replicado ahora en otros países. Yo que he trabajado en Kenia, pues he visto que eso está ocurriendo, por ejemplo, en los distritos del norte. Y eso condiciona mucho la sostenibilidad del sistema ganadero extensivo a largo plazo. Ahora vemos que, aunque económicamente no tiene unos rendimientos tan malos en el campo español, sobre todo de la gente que consigue montárselo más o menos bien, y ambientalmente, bueno, pues también se ha llegado a una gestión sostenible, aunque con estos problemas que comentábamos antes de poco pastoreo, pero el problema fundamental es la falta de mujeres en el campo que impide esa transmisión generacional, ¿no? Y aquí me parece muy interesante tanto trabajar en el empoderamiento de la mujer rural en otros países como en nuestro país, donde ya hemos superado esa fase, digamos, y hay una mejor situación social de la mujer, en facilitar la incorporación del colectivo neorrural. En el colectivo neorrural, además, dominan las mujeres frente a los hombres, eso se ha visto en Francia, también se ve en España,
Y para mí es el futuro del pastoreo y de la ganadería extensiva, además con unas visiones más abiertas hacia los beneficios ambientales, hacia monetizar esos servicios ambientales, hacia ser más activos en términos de influencia política. Ahí yo creo que el rol de la mujer neorrural va a ser fundamental, pero sería muy conveniente que las administraciones se pusieran a ello para facilitar esa incorporación, porque ahora mismo todas las estructuras de incorporación están pensadas en los hijos de los ganaderos y no en los neorurales, que, bueno, por lógica son los que van a nutrir la profesión de la misma forma que el hijo del empleado de banca ya no se dedica a la banca, ni el hijo de la estafeta de correos se dedica a correos como pasaba en el medioevo, ¿no? Ahora la gente estudia y elige su profesión. Bueno, pues es tiempo también de facilitar la incorporación de gente urbana al mundo rural. La especie humana se ha olvidado que necesita alimentos para vivir y sobre todo ignora cómo son producidos y quién los produce. En el caso de aquellos de origen animal que respetan los ciclos naturales de invierno, de primavera, de verano y de otoño, aprovechando los recursos que la tierra da y con respeto a ella, corren el grave riesgo de desaparecer, porque esta sociedad también se ha olvidado de que no están bien pagos, no están reconocidos y sobre todo allí donde se producen, sus habitantes están carentes de servicio. Y es muy difícil para un joven, hijo de un ganadero, continuar con el trabajo de su padre porque ha visto la esclavitud que esto supone y a la hora de decidir su futuro prefiere irse a trabajar a la construcción antes de seguir con el rebaño. Y para aquellos que sin ser hijos de la profesión quieren dedicarse a ella, esta es una profesión de vocación y sobre todo de haber conocido desde la niñez para poco a poco que vaya calando y hacerse profesional para saber el manejo y la explotación de los rebaños. Y aparte de eso, la falta de tierra, la soledad, el silencio del medio rural son enormes losas que pesan demasiado para aquellos que no están acostumbrados. Si a eso le añadimos la falta de rentabilidad y sobre todo la poca preocupación que tienen por proporcionarle una vida digna a aquellos que son poseedores de montes públicos, de montes comunales o de pastos comunales, no proporcionándole infraestructuras para que el pastor un día a la semana pueda librar y tener tiempo libre, es poco apetecible y por lo tanto nadie quiere tomar el relevo. Esta sociedad se debía de plantear que habría que primar eso y aparte de primarlo había que reconocerlo y respetarlo. Porque no solamente es aquello que produce el ganadero, sino también la labor de jardinero del campo, es el creador de ecosistemas
el que mantiene vivo el medio rural porque en él habita, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras no tome conciencia, quizás cuando la tome, ya no haya remedio. Soy un cabrero, hijo de familia humilde, que ha dedicado su vida a apacentar cabras por peñascales, por solanas y avisedos, haciéndole frente al viento, a las lluvias, a la escarcha, al rocío y a los soles. Pero con todo ello pude, hasta que un día llegó la furia asesina de un fuego y se llevó los pastos de mis cabras y algunas de mis cabras por delante. Pero como somos fuertes y curtidos estamos, brotaremos como los viejos robles de cepa. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero y en la ventana fría, y esperaba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza pasto fui del rocío. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero y a la escarcha salía. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Y esperaba los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Este podcast ha sido elaborado por el Área Ecosocial de FOEM y financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del proyecto Contra la Sociedad del Despilfarro, repensando el modo en que producimos objetos y alimentos para reducir la contaminación. Más información en www.foem.es.